cámara, ¿estamos? Vale, bueno. Pues buenas tardes a todas y a todos. Me presento, soy Sara Pavesio y hoy pues seré un poco la que va a moderizar esta última sesión de las jornadas, que tiene el título de 10 años explorando los límites de la transición energética, que ha sido, como me imagino que ya sabréis, organizada por el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de esta Universidad de Valladolid. Antes de nada, como siempre, pues agradecer porque si algo antes de nada hay que hacer es agradecer a Aurelia por venir, agradecer a los diferentes ponentes que hemos tenido durante estas 2 semanas y también agradecer sobre todo al GETS, que al final es el grupo que ha hecho esto posible. Pero bueno, volviendo un poco a lo que nos reúne hoy aquí, durante estas jornadas hemos hablado de casi todo, desde los límites materiales de las energías renovables hasta las implicaciones sociales y económicas de la transición. Y hoy veremos un poco también las implicaciones políticas. Hemos pasado de un poco de los paneles solares y las curvas de energía a esos territorios, a la desigualdad y a los retos de cambiar el modelo económico. Y eso es verdad que creo que ha sido un poco lo bonito de las jornadas y un poco también lo bonito de este grupo de investigación, que nos permite mirar a la transición energética como lo que es una transformación que no es solo profunda, sino que también es humana y social, y que nos muestra también la necesidad de la interdisciplinaridad, como siempre nos han dicho los seniors de este grupo de investigación. Hoy, como sabéis, cerramos y lo haremos de la mejor manera posible, escuchando 2 voces que nos ayudarán a poner un poco a poner todo esto en perspectiva. Creo que sobra bastante presentarles, porque tienen una carrera larguísima en la academia, pero bueno, solamente os daré unas breves pinceladas sobre sus intereses académicos. La primera, Aurelia Mañé Estrada, que es profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona. Aurelia lleva muchísimos años investigando las relaciones entre energía, economía y geopolítica, y nos invita a mirar la transición también desde lo global, desde cómo cambia el equilibrio del mundo cuando el petróleo deja de ser un poco el centro del sistema. También tiene un blog que os invito a bichear un poco por ahí, que es... ¿No? Pues... No, está ahí el blog, pero yo creo que hace como 10 años que no he puesto nada más, pero ahí está el blog, ahí está. Bueno, por si acaso queréis verlo y por si acaso también quieres actualizarlo, el blog es Nuevas Cartografías de la Energía. Y bueno, el segundo ponente es Óscar Carpintero, catedrático de Economía Aplicada aquí en la Universidad de Valladolid. Y Óscar, bueno, qué decir, es una de las voces más reconocidas en economía ecológica y lleva mucho tiempo recordándonos que una transición real tiene que hacerse dentro de los límites geofísicos del planeta. Y eso implica necesariamente repensar cómo producimos, cómo consumimos y que entendemos también en gran medida por bienestar. Así que muchas gracias de nuevo a los 2 por estar hoy aquí, gracias a todas por venir y os dejo la palabra. Aurelia, si quieres. Muchas gracias. No va, ¿no? Así. Bueno, pues muchas gracias. Primero, pues por invitarme a Valladolid, a la Universidad de Valladolid, al GETS y en especial a Óscar, que es quien hizo el contacto y con quien además hace muchísimos años que mantenemos una relación a través, digamos, de la Asociación de Economía Crítica y las Jornadas de Economía Crítica, y en el que de alguna manera llevamos dialogando sobre este tema. No tenemos la misma visión, no es que seamos... No estamos uno enfrentado al otro en términos intelectuales, pero lo enfocamos de distinta manera, ¿no? Entonces lo que acordamos a la hora de plantear esta sesión era pues que yo hablara más de estas cuestiones, más de la economía política, de cómo desde la economía política, o al menos yo veo lo que es un modelo energético y por tanto vería lo que es la transición energética. Y a partir de aquí, si tenemos tiempo, pues hablaría un poco más de la parte de renovables, pero que entiendo que es lo que ya también habéis tratado más y por tanto a lo mejor es lo que menos yo puedo aportar a ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir. Lo que planteo es esta idea de que
la transición, vamos a verlo desde el principio al final, ¿no? La transición se basa en lo que he llamado esta ideología fósil, que la ideología fósil les digo que es una forma de pensar que legitimándose con la idea occidental de civilización y progreso, considera lógico que la hegemonía mundial se sustente en una desigual distribución de fuentes energéticas y que por ello también es lógico la inserción de nuevas periferias de exportadores de energía en el sistema mundo, ¿vale? Esto tiene unas determinadas características que ahora veremos, que es lo que condicionan cómo entendemos el modelo energético en el capitalismo y por tanto probablemente no los que estamos aquí, pero fuera de aquí, cómo se entiende la transición energética fuera de aquí, ¿vale? Entonces, de forma muy breve, traigo esta diapositiva para... esto nunca se ve, ¿no? Este gráfico, que veis que es muy sencillo, además seguro que ya os he enseñado el equivalente en alguna de las sesiones, esta idea de que a lo largo de la historia, al menos desde el capitalismo, pues que cada vez se ha ido utilizando más fuentes de energía primaria y que por tanto esto lleva a lo que planteamos los límites del planeta, llevamos a los temas del decrecimiento, pero yo no lo voy a usar para esto. Yo sí que lo uso para plantear la cuestión de qué es un modelo energético. ¿Qué es el modelo energético? Cuando hablamos de modelo energético, ¿no? ¿Qué hablamos de modelo energético? Porque aquí lo que vamos viendo es que de hecho pues hay una coexistencia de fuentes de energía. Hablamos del modelo del carbón, que coincide con biomasa, hablamos del modelo del petróleo y en la actualidad casi se utiliza tanto carbón como petróleo y por tanto esto pues lleva un poco a interpelarnos o a hacernos preguntar, bueno, entonces, ¿qué es un modelo energético, no? Entonces, lo que aquí lo que yo expondré es que lo que yo considero que es el modelo energético es aquel modelo energético que en el capitalismo sustenta a la hegemonía, ¿vale? Y que por tanto tiene unas determinadas características que son las que les permiten mantener la hegemonía en sentido amplio, si queremos, pero si queréis el poder hegemónico lo estrecho un poco más, ¿no? Esto, ¿de dónde viene o de dónde la idea? Pues la idea, este señor, no sé si alguien sabe quién es, os han hablado seguro de él, pero no sé si habéis visto esta foto más joven. Este es Gibbons, os han hablado de la paradoja de Gibbons, ¿no? Pero yo no traigo a Gibbons para la paradoja de Gibbons, de hecho yo nunca hablo de la paradoja de Gibbons, hablo de otras cosas de Gibbons, ¿no? Que están en el mismo libro, que es la cuestión del carbón, que es donde él también plantea esto que luego se ha llamado la paradoja de Gibbons. Pero aquí es lo que me interesa aquí de esta, he traído 3 citas. La primera es cuando él escribe, este libro lo escribe, se llama La cuestión del carbón, y lo escribe para alertar de un posible fin del carbón en el Reino Unido, ¿vale? Entonces él lo empieza planteando que bueno, que todo lo que es la civilización británica, la moderna civilización material, la abundancia, etcétera, todo está basado en el hecho del carbón, ¿vale? Y que por tanto, y que a partir de aquí el carbón básicamente es la única fuente, prácticamente la única base de su poder material y por tanto lo que da eficiencia a sus capacidades morales e intelectuales, es decir, las de Inglaterra. Fijaros que aquí está planteando algo que es interesante, ¿por qué? Porque en realidad habla de una cosa que es un mineral, bueno, un carbón, ¿no? Y dice, sobre este carbón se sustenta todo, se sustenta la supremacía, la civilización, nuestras capacidades morales, bueno, si siguierais con el libro veríais que se sustentan muchísimas cosas. Y por tanto ya se ve que hablamos ya de el modelo del carbón, como hablamos del modelo de las renovables, pero el modelo del carbón en realidad es todo esto que va mucho más allá. ¿Qué más hace Gibbons? Entonces dice, bueno, en realidad, ¿cuál es la cuestión del carbón? La cuestión del carbón no es que se acabe el carbón. La cuestión del carbón es que podría ser, en Estados Unidos, en este caso, hay más carbón, más abundante, de mejor calidad que el nuestro. Y por tanto, esto pone en peligro nuestra supremacía actual, nuestra hegemonía. ¿Por qué? Porque, digamos, tendremos un carbón menos barato o de peor calidad y eso lo que hace es cuestionar nuestra capacidad productiva y nuestra posición en el mundo, ¿vale?
A partir de aquí, como ahora veremos cuál es el problema, pues el problema no es que se acabe el carbón, el problema desde este punto de vista, ya sé que esto lo discutimos mucho, no es que no se acabe el petróleo, claro que se acaba el petróleo porque es un recurso finito, es tautológico decir que se acabará, claro que se acabará, pero en el momento, en la función, no, el problema no es que se acabe, el problema es que haya otros que lo tengan mejor, ¿vale? Y entonces, en ese debate añade otra cuestión, que es igual que ahora cuando hablamos de las posibles fuentes alternativas, dice, bueno, yo no veo ninguna perspectiva de encontrar algo que sustituya al carbón como fuente de energía motriz, ¿vale? Y dice, bueno, es verdad, tenemos los vientos, tenemos las corrientes, tenemos las mareas, tenemos los rayos del sol, por tanto está diciendo, sí que hay otras fuentes, pero ¿cuál es el problema? Que estos son comunes a todo el mundo, es decir, que todo el mundo los tiene, ¿vale? Entonces, aquí, fijaros, ¿qué está diciendo? Pues primero, lo que está diciendo es efectivamente la supremacía y por extensión hegemonía del Reino Unido se sustenta sobre el carbón. Esto nos conviene, ¿por qué? Porque hay una distribución desigual de recursos en el mundo. Ahora hay un elitismo energético, hay algunos que tienen los recursos, tienen acceso a este control y por tanto eso es lo que nos da poder por encima de los demás, ¿vale? A partir de aquí, ¿cuál es el hecho? Primero, pensamos en modelos energéticos elitistas que favorezcan, en este caso Inglaterra, luego podemos pensar en Estados Unidos, podríamos pensar en la Unión Soviética, lo que pasa que ahora no tenemos tiempo para ello. Segunda cuestión, aunque él habla de civilización, de capacidades intelectuales, de capacidades morales, acaba reduciendo todo esto ¿a qué? A una mercancía apropiable, comerciable, con un precio, y que en realidad lo que decimos es, bueno, ¿qué nos interesa? Pues que esta mercancía la controlemos y que el precio juegue a nuestro favor. Y por tanto, y esta es la base de lo que será la geopolítica de la energía y también cómo entendemos el mundo energético, ¿cuál es el gran tema? Pues el gran tema es gestionar la abundancia de los otros, ¿vale? Y esto es la base de la geopolítica y de muchas de las relaciones energéticas tal como las entendemos hoy en día, ¿vale? Entonces, esta es la base. Entonces, hago un salto así largo en el tiempo, y nos vamos, final de la Primera Guerra Mundial, emergencia del Imperio Otomano, del extinto Imperio Otomano, ya sabéis, ahora no me entretendré, pues todos los acuerdos, se crean los estados hasta los años 2030 y las concesiones de petróleo en Oriente Medio, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de explicar? Bueno, dos cuestiones para lo que nos interesa. Primera, ¿cuál es el problema del petróleo en Oriente Medio para Estados Unidos? ¿Cuál era el problema de Gibbons en relación a Estados Unidos? Que lo tenían. Que Estados Unidos tenía más carbón, más abundante y de mejor calidad. ¿Qué tiene Oriente Medio? Más petróleo, de más calidad y más abundante, ¿vale? Por tanto, a partir de ese momento, luego si queréis, si tenemos tiempo la discusión lo detallo mucho más. ¿Qué es lo que se crea? Pues se crean dos cuestiones. Primera cuestión, se crean lo que eran las siete hermanas, o sea, unas compañías petroleras internacionales, que son las únicas que tienen las concesiones aquí exclusivas y que son las que gestionan de alguna manera la abundancia petrolífera, como fijando cuánto producen, para quién producen y a qué precio producen, teniendo en cuenta, digamos, los intereses hegemónicos del mundo anglosajón, más que sobre Estados Unidos, que luego extenderemos al mundo occidental, pero de alguna manera esto sería la primera cuestión. La segunda cuestión que me interesa aquí, de lo que hemos dicho cómo entendemos el modelo energético. El modelo energético, el que ayuda a sustentar la hegemonía. ¿Cómo lo reducimos? A una mercancía. ¿Cuál es el problema? Que haya otros que también tengan acceso, mejor y más barato. Y luego, a partir de este momento, se genera algo que hemos asumido en muchas partes, que no digo los que estamos aquí, pero en general, que es que hay unos países que son los proveedores de energías, de fuentes de energía primaria, y otros que son los que utilizan esas fuentes de energía primaria.
esa idea de país exportador, país importador, o país productor, país consumidor, que no me gustan estos conceptos, pero sí que se ha aceptado la idea de que los modelos energéticos, o las formas, más que el modelo energético, las formas de capturar, transformar, transportar y utilizar la energía, pues hay unos que son proveedores de esas fuentes de energía y otros que acaban utilizando esas fuentes de energía. Y esto es lo que se genera en ese momento, y se genera por la necesidad de tener que gestionar esa abundancia, ¿vale? Entonces aquí hay otra cuestión que traigo a colación porque en los modelos de renovables vuelve a aparecer, está volviendo a aparecer, es cómo se justifica esto, cómo se justifica que unas compañías extranjeras se ubiquen en un territorio, tengan concesiones exclusivas en ese territorio y gestionen en exclusividad lo que ahí se extrae, lo que a partir de ahí se transforma, se refina y se transporta. Pues en este momento también de los años 20, cuando se desintegra el Imperio Otomano, esto se justifica con lo que, digamos, los arabistas llamarían el orientalismo. Es un orientalismo del paisaje, de alguna manera, un orientalismo del espacio, que lo que dice es que, bueno, que ¿por qué eso puede ser? Bueno, puede ser porque se legitima, porque hay estos espacios que están vacíos, no hay nada, son espacios improductivos, y que al implantarse allí estas empresas para extraer petróleo, extraer energía, ¿no? Pues entrarán, digamos, serán espacios productivos y serán espacios, digamos, que contribuirán al progreso, a la civilización, a todo lo que esto conlleva, ¿vale? Entonces, esta forma de entender lo que es el modelo energético, cómo se gestiona en el exterior y cómo se legitima a través de este discurso, es algo que de alguna manera hemos ido incorporando nosotros, pero se ha ido incorporando en la forma como hoy en día se entienden las relaciones energéticas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, esto, en este caso, bueno, esto es una cita, pero por ejemplo, pues en los años 50, Edmond Giscard d'Estaing, es decir, el padre de Valéry Giscard d'Estaing, hace el mismo discurso cuando habla del petróleo en Argelia. Y dice, bueno, porque en Argelia ellos no saben, esos beduinos no saben hacer nada con el petróleo, y lo productivo es extraerlo y exportarlo, porque esto es llevar el progreso a esas zonas que están totalmente vacías y que, por tanto, tienen que ser civilizadas, entre nosotros, ¿no? En resumen, ¿cómo voy de tiempo? Perfecto. Pues en resumen, aquí tenéis como que se os quedará el PowerPoint, no entiendo, pues esto es un resumen de esto y alguna cosa más que no he contado, ¿no? Pero para que vayamos viendo, ¿no? ¿Qué es esta idea? Primera cuestión, esta idea del elitismo energético, que lleva control territorial y la necesidad de tener unas fuentes energéticas que son una mercancía, que han de tener, pueden ser propiedad privada, mercantilizadas, controladas, y luego lo que es la gestión de esta mercancía, que es asegurar que favorecen a determinados territorios, a determinados sectores económicos a un precio que conviene, ¿de acuerdo? Segunda cuestión, la segunda cuestión es que al internacionalizarse esto, especialmente en el caso del petróleo, se traduce en esta idea de estas relaciones energéticas transnacionales que dan lugar, supongo que os han hablado, a grandes infraestructuras transnacionales de exportación, de importación, de refino, todas estas cuestiones, ¿no? Y que además llevan esta visión dicotómica en bloques de países que son exportadores de energía y países que son importadores de energía, que no son los países ni una cosa ni otra, porque son las empresas, pero así, digamos, geopolíticamente se entiende, ¿no? Y luego todo esto se legitima con la idea esta de que hay territorios. Bueno, ahora podemos hablar de zonas de sacrificio, tenemos la España vaciada, podemos hablar de muchas cosas, que son territorios vacíos que, la producción de energía en ellos, la generación de energía en ellos, se considera como una vía para fomentar el progreso y mantener la civilización material, a lo que decía Gibbons. En cualquier caso, hay mucha narrativa, ahora lo veremos, asociada a esto, ¿no? Hay un último factor que si tuviéramos tiempo, pero no he hablado, que es la cuestión de la renta y esto financializado, pero esto lo dejamos porque es mucho para media hora, ¿vale?
Entonces vamos a ver si esto más o menos queda claro, cómo se está traduciendo esto en la forma de entender la transición energética mainstream, ¿vale? Esto entiendo que más o menos en estas sesiones pues ya habéis visto algo de esto, pero básicamente es un recordatorio para algo que es básico en relación a lo que yo he venido contando, que las fuentes energéticas renovables, las fuentes, sobre todo si hablamos de sol y de aire, pues no son una mercancía, ni pueden ser una mercancía, no pueden ser apropiables, están en todas partes, luego lo discutimos, veo que haces así, el sol y el aire no pueden ser una mercancía. La generación de energía a través de eso ya lo veremos, pero el sol y el aire no, ¿vale? Estoy hablando a priori, ahora vamos a ver lo que viene después. A priori, por tanto, luego no hay esa, como ya hemos visto, a Siemens no le gustaba, ¿por qué? Porque lo tenía todo el mundo, pues ya sabemos que lo tiene todo el mundo, por tanto, no habría esa necesidad de esas grandes geopolítica de la energía y de esas grandes relaciones energéticas transaccionales, y por tanto, pues digamos, podrían, bueno, ya lo sabéis, pues son bienes libres, podrían ser no tener precio, y además pues no debería haber antagonismos territoriales por causa energética, ¿vale? Esto es a priori, por las características intrínsecas de lo que es al menos el sol y el aire, ¿vale? Como bien sabéis, pues esto no es exactamente lo que está pasando. Aquí entramos en varias cuestiones. La primera es que esta idea de modelos más descentralizados y modelos más centralizados. Los modelos fósiles son todos modelos centralizados, es decir, grandes instalaciones con grandes infraestructuras unidireccionales y en general asociadas a grandes empresas. Descentralizado, pues por ejemplo el modelo alemán de transición energética era un modelo descentralizado, si queréis luego comentamos más estas características, pero son pequeñas producciones conectadas en redes bidireccionales y son estos modelos descentralizados y distribuidos, ¿no? Entonces, y luego está la cuestión de renovable y descarbonizado, que como bien sabéis, y supongo que aquí también lo habéis ido hablando, pues no es lo mismo. Una cosa es una fuente renovable y otra es que tengas carbón y eventualmente le saques el CO2 y lo descarbonizas, pero eso sigue manteniendo el mismo modelo fósil. No estamos haciendo algo, simplemente no podría ser que no, digamos, que no emitiera el CO2 o que no lo dejara libre en el aire, pero eso no cambiaría nada porque estaríamos hablando exactamente de lo mismo, ¿vale? Entonces, tú que ponías así, pues ¿hacia dónde se está yendo en mainstream la transición? Pues se está yendo fundamentalmente hacia este lado, ¿vale? Entonces me voy a entretener en dos cuestiones. La primera es esto que ahora vamos a ver un par de casos. Son estos grandes diseños ya, que yo le llamo geopolítica de diseño, que ya estamos diseñando la transición, ¿vale? Esto es un mapa sacado de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA, que es como la Agencia Internacional de Energía, pero para las energías renovables, que hizo un informe que se llamaba Geopolítica del Hidrógeno. Por tanto, ya nos hemos imaginado una geopolítica del hidrógeno y hemos dibujado esa geopolítica del hidrógeno, ¿vale? ¿Y qué nos muestra? Pues nos muestra este mapa. Y en este mapa, ¿qué nos dice? Pues que ya hay países exportadores de hidrógeno y países importadores de hidrógeno, es decir, países exportadores de petróleo y países importadores de petróleo, ¿vale? Como bien sabéis, el hidrógeno no está en un lugar, no, el hidrógeno es algo que generamos, es un vector, es energía secundaria y por tanto lo producimos o con electrólisis o a través del metano, con un proceso químico se genera el hidrógeno, pero eso no es algo que esté localizado aquí o localizado aquí necesariamente. Entonces esta es la primera cuestión. La primera cuestión es cómo se está imaginando la transición en el ámbito, digamos, mainstream. Pues se está imaginando como si fuera un modelo fósil. Estamos hablando de territorios, de control a través de las infraestructuras, pero no de la fuente, porque la fuente no puede ser, o sea, el impuesto del sol no es el impuesto al sol, porque no se puede poner un impuesto al sol, puedes poner un impuesto eventualmente a quien tiene la red y controla quién se conecta aquí y en qué condiciones. Que eso es un modelo centralizado, ¿no? Entonces,
Aquí lo que se ve es que efectivamente de esas características que veíamos antes de la ideología fósil, vemos que esto está, de alguna manera, está emulando lo que tendríamos con el modelo fósil. Lo mismo para este lo traigo porque, ¿sabéis lo que es Desertec? ¿Alguien ha oído hablar de Desertec? Desertec es un proyecto que al principio era solo el norte de África y Europa, y como veis en este mapa, de lo que se trata, Desertec es simplemente un término para toda la energía producida en los desiertos, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es este gran proyecto? Hay muchos equivalentes, les vamos a llenar el desierto del Sáhara de grandes placas solares para generar energía y vamos a exportar la energía hacia Europa. Fijaros cómo lo justifican. Los desiertos han sido improductivos, tierras improductivas en el pasado. Lo mismo que en los años 20 se justificó para las concesiones en Oriente Medio, ¿no? Pero en el siglo XXI ya no solo alimentarán a 10 billones de personas, bueno, etcétera, y energía. Es decir, esto es improductivo, son territorios vacíos y por tanto, en aras al progreso, a la generación de energía, los vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, esa es una primera parte, que es eso que le llamo geopolítica de diseño. ¿Por qué? Porque en realidad no hay ninguna necesidad. O sea, tú puedes decir, el petróleo, si queremos un modelo de petróleo, hay una necesidad de ir a Arabia Saudita. Pero si es de renovables, si es de electricidad solar o es de hidrógeno, no tenemos ninguna necesidad de ir al norte de África o de ir a la Patagonia o cualquiera de los proyectos que se están generando, ¿no? Y aquí, digamos, ahora pues está emergiendo toda una corriente importante de que están hablando del colonialismo verde. El colonialismo verde, en parte, es entender pues que estamos reproduciendo las mismas relaciones de centro-periferia o en los mismos esquemas de división internacional del trabajo con el modelo de renovables, como ya se hizo con el fósil, ¿vale? Y la segunda parte de esto es toda la cuestión de los minerales críticos y las tierras raras, ¿vale? Aquí ya sé que tenemos aquí sé que no estamos del todo de acuerdo, pero la cuestión es que efectivamente esta es otra forma de mercantilizar la energía. Es decir, bueno, pues vamos a hacer, y entonces, ¿qué decir? Para hacer la transición, cada vez más todos los organismos internacionales que están diciendo, muy bien, se puede hacer la transición, pero se necesitan minerales, tierras raras o minerales críticos, y por tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos traspasando lo que antes era el control del petróleo o potencialmente control del petróleo o control del carbón o del uranio, pues a otros territorios. Habéis oído de esto porque es el tema de moda, seguro que si estáis aquí seguro que os interesan estas cuestiones, pues habéis oído millones de cosas de, bueno, se puede hacer la transición, pero esto requiere, y esto además, como bien sabemos, porque está llevando ya a conflictos territoriales como los que hubo en su momento por el petróleo, pues los estamos teniendo por el control de los minerales críticos y las tierras raras, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí pues volvemos a estas mismas características, que esto es un discurso como es contradictorio, porque por una parte parece que digas, bueno, en realidad la transición no será posible porque necesitamos minerales, y por el otro lado parece que estamos mucho más cómodos teniendo una forma de transformar energía que tenga como base estos minerales, porque esto implica control territorial, implica las grandes compañías internacionales. Aquí más he traído, pero si vamos a ver, aparte de las chinas, pues todas las grandes compañías mineras son el equivalente, diríamos, de lo que en su momento podían ser las hermanas, y estamos planteando formas de funcionamiento equivalentes, ¿no? En esto quiero decir que efectivamente, y aquí estamos hablando de los límites, pero a pesar de todo, quiero que quede claro que sí, suponiendo que sea verdad, cosa que yo no puedo decir, que se necesitan todos estos minerales para hacer la transición, bueno, un minuto, perfecto. Se necesitan todos estos minerales para hacer la transición, no solo son minerales que se necesitan, o sea, de hecho, el menor uso de todos ellos es la transición energética.
el mayor es defensa, seguridad, etcétera. Por tanto, eso también es algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de transición energética. Y evidentemente, ya lo he dicho, está llevando a un nuevo extractivismo, a conflictos. Y bueno, no me resisto, esto es un capricho mío, pero ya que estoy aquí, pues tengo mis pequeños caprichos, ¿no? Esto, ¿alguien sabe lo que es? Esto lo hice la foto en el Museo Arqueológico en Barcelona, y es un capazo de minería de los romanos, ¿vale? De las minas de la península ibérica, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco para ilustrar que en realidad pues toda esta idea de civilización y de progreso, pues que básicamente estamos volviendo a algo que se parece más, no al capitalismo del siglo XIX, sino incluso a lo que efectivamente de alguna manera sustenta esta idea de progreso y civilización sobre la explotación de la tierra y los recursos naturales. Pues nada, bueno, transición que transición, y muchísimas gracias, y ya así cumplo con el minuto. Bueno, buenas tardes. Pues, bueno, gracias. Vale, esto se está. He dado sin darme cuenta. Bueno, me queda tan poco tiempo que quiero ir más rápido. Bueno, gracias por vuestra asistencia. La verdad es que la intervención que ha hecho Aurelia es el marco y es reflexionar sobre la variable poder que va a estar detrás de algunas de las cosas que voy a decir yo ahora, ¿no? Porque es cómo gestionar a partir de esto, ¿no? de estos datos, la evolución de las economías y de las sociedades, ¿no? Entonces, había planteado un poco la exposición en tres partes. Una primera introducción, un segundo apartado planteando el poscrecimiento como un paraguas donde, os pongo ahí, para resguardarse y avanzar, donde hay múltiples enfoques que discrepan del enfoque económico convencional y que creo que bajo el rótulo de poscrecimiento pues conviven razonablemente bien y hacen que puedan prosperar, o bueno, ayudar a que puedan prosperar algunas de sus propuestas, ¿no? Y al final haré unas consideraciones sobre el siempre omnipresente qué hacer, ¿no? Bueno, fijaros que bueno, ahora mismo estamos en un escenario claramente de crisis. Una parte de esa crisis tiene que ver con la ideología fósil que ha mencionado Aurelia. Esa crisis es de diferente naturaleza, pero dentro de lo que nos concierne en este ciclo, pues tal vez de los dos polos de esa crisis, o uno de los polos importantes de esa crisis es la crisis energética con su derivada climática, ¿no? Y ahí tenéis, pues, tanto por la parte del cambio climático, cómo han ido evolucionando las emisiones, y por la parte de uno de los recursos fundamentales como ha sido el petróleo, cómo han ido evolucionando las extracciones y cómo en algunos casos pues estamos asistiendo a picos de petróleo, ¿no? Claro, modificar o plantear cualquier alternativa a esto es modificar de base el funcionamiento del sistema económico, y modificar de base el funcionamiento del sistema económico va mucho más allá de simples cambios técnicos o tecnológicos, ¿no? Y alguna cosa sobre eso diré más tarde, ¿no? Si nos tomamos en serio eso, esa modificación implica pensar la vida social y económica de otra manera, o cómo debería avanzar por otro camino. Claro, si este es el panorama, pues Roto lo resumía muy bien. Dice: la solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta, ¿no? Bueno, pues en esas estamos justamente, ¿no? ¿Qué enseñanza, cuando reflexionamos sobre las transiciones así de modelo de sistema socioeconómico o sociometabólico en la historia de la humanidad,
que 2 o 3 enseñanzas extraemos y además engarzan bastante bien con lo que ha dicho antes Aurelia, ¿no? La primera es que todas las transiciones que hemos acometido desde las sociedades de cazadores-recolectores hasta las sociedades agrícolas y luego las sociedades industriales se han saldado con un resultado que es impepinable, y es que en cada cambio hemos aumentado el consumo de recursos, tanto de energía y de materiales totales y per cápita. Es decir, que cada vez que pasábamos, como veis por ahí, cada vez que pasábamos de las sociedades de cazadores-recolectores, pues el uso de energía per cápita pues era de 10 gigavatios por habitante año, 10-20, en las sociedades agrarias de 40 a 70 y en las sociedades industriales entre 150 y 400, ¿no? Y lo mismo con los materiales, con la población, etcétera, ¿no? Entonces esto es un resultado bastante importante. El segundo es que las transiciones son acumulativas, como habéis visto que os lo ponía Aurelia, pero no solo en términos de energía, también en términos de materiales, es decir, que seguimos utilizando los materiales de los romanos, o sea, que a eso hemos añadido pues un montón de plásticos, etcétera, ¿no? Es decir, que las transiciones en general, en términos de energía y materiales, suelen ser acumulativas y como son acumulativas, pues tiene ese resultado de que al final, cuando pasamos de un escenario al otro, pues el incremento en términos de consumos de energía y materiales per cápita y totales son mayores, ¿no? Y luego está que muchas de estas transformaciones llevan asociados efectos rebote, que cuando hemos hablado de ellos, y ahí os pongo, por ejemplo, el caso de los vehículos en el caso de Estados Unidos, pues cómo han aumentado las millas por año y las millas por galón consumido de energía, ¿no? Pero además hay otro elemento que a mí, esto lo planteó un antropólogo norteamericano, Joseph Tainter, cuando estudió un poco cómo habían ido colapsando varias sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, que llamaba sociedades complejas, ¿no? Y al final él sostenía un poco esto de la paradoja de la complejidad. Y os pongo un poco la cita porque me parece que es relevante. Dice: el desarrollo de la complejidad es una paradoja de la historia humana. Durante 12.000 años hemos desarrollado tecnologías, economías e instituciones sociales que han costado más trabajo, tiempo, dinero, energía y molestias, lo que va en contra de nuestra aversión hacia tales costes. ¿Por qué entonces las sociedades humanas se fueron haciendo cada vez más complejas? Claro, esta complejidad además está bastante relacionada con nuestra mayor debilidad y nuestra menor capacidad de enfrentarnos justamente a algunas de las consecuencias de esas sociedades complejas. Fijaros que he puesto a relieve, por ejemplo, el apagón reciente que tuvimos. Pues, falla una cosa tan importante como esta y eso debilita el funcionamiento de la sociedad en un apartado que era la energía, pero que colapsa bastante el grueso del funcionamiento normal de las sociedades. Cada vez que nos fallan algunas de estas tecnologías más o menos complejas, tienen efectos importantes sobre el funcionamiento social, porque ese funcionamiento social se ha vuelto muy dependiente de esa complejidad, ¿no? Claro, a partir de aquí, si recapitulamos, pues si la transición pues, nos va a exigir más recursos, más energía y más materiales, y estamos en un contexto de que en el futuro vamos a tener más escasez de recursos, bien porque efectivamente estemos asistiendo a ese pico de recursos, o bien porque no los vamos a poder utilizar, porque si los utilizamos lo que haremos será agravar el otro problema, que es el derivado del cambio climático. O sea que por una cosa o por otra nos vamos a enfrentar a ese escenario. Pero eso es una novedad histórica en la historia de la humanidad. Nunca hemos hecho una transición que implique utilizar menos energía y menos materiales, ¿no? Y al final el contexto está determinando esta decisión que vayamos a tomar. Si vamos a tener una transición más o menos ordenada o la transición va a ser en forma de más o menos colapso. Ese contexto es el que va a arrojar el resultado, ¿no? Bueno, pues en este escenario surge, simplificando mucho, pues surge este concepto del poscrecimiento, que como os digo es un paraguas de varias enfoques o aproximaciones a cómo lograr una economía que no dependa de esa lógica de la expansión de los bienes y servicios, ¿vale? Entonces, ahí hay dos tipos de soluciones, yo creo que más o menos han ido saliendo, el otro día con Jesús y con Jaime salió, ¿no? Pues hay las soluciones que diríamos convencionales, que bueno, vamos a seguir funcionando igual, pero con crecimientos verdes, es decir, vamos a poder aumentar la producción de bienes y servicios, pero utilizando fuentes renovables, cerrando ciclos, etcétera. Es decir, básicamente una solución tecnológica o el Green New Deal, que estas son propuestas pues, que tienen elementos interesantes y que en algunos casos han sido buenas ideas, pero que en general pecan de básicamente el siguiente argumento: podemos seguir consumiendo de la forma en que lo hacemos,
pero sustituyendo los combustibles fósiles y los recursos no renovables por fuentes renovables, y ya está. Entonces, asumir eso en este escenario pues supone asumir que seguimos instalados en la misma lógica, ¿no? Y eso supone pues no asumir que estamos en un contexto de límites de muchos tipos, y por tanto, si estamos en un contexto de límites de muchos tipos, no podemos asumir una lógica de expansión en ese contexto, ¿no? Ahí os pongo el ejemplo de la movilidad, pues es bastante claro, ¿no? Estos eran realmente ideas muy interesantes si hubiéramos empezado a hacerlas hace 30 años. Hace 30 años, efectivamente, sí que hubiéramos tenido el tiempo de plantear una transición más o menos ordenada, pero ahora ya sabéis que lo que nos falta es tiempo, cada vez los horizontes se estrechan más, y además, cada vez que se estrechan más los horizontes, la envergadura de las tareas que tenemos que llevar a cabo son todavía más ingentes. Entonces, más tareas en menos tiempo, pues es una ecuación de difícil resolución, si seguimos manteniendo, insisto, la misma lógica, ¿no? Entonces, bueno, creo que pecan en general de un cierto optimismo tecnológico, no se tienen en cuenta los efectos rebote. Bueno, no voy a entrar, y simplemente porque ya se ha dicho, pues hay limitaciones importantes en términos de materiales, y además, pues en general están, digamos, afectadas por esa trampa de la energía, ¿no? Porque como los renovables son tributarios de los combustibles fósiles, y los combustibles fósiles estamos en un escenario de menor disponibilidad futura, pues al final, claro, daos cuenta que el seguir apostando por este modelo significará que tengamos que detraer usos de combustibles fósiles para alimentar el modelo energético renovable, en un contexto donde esos combustibles fósiles, insisto, existe una tendencia a tener menor disponibilidad de ellos, ¿no? Insisto, porque haya menos o porque no queramos incrementar el problema del cambio climático. Entonces, en este escenario entraría, como os digo, este concepto o esta propuesta de poscrecimiento para cuestionar esa lógica de expansión, y ahí estarían pues aportaciones desde el punto de vista del decrecimiento, de la economía del well-being economy, o de la economía de estado estacionario, o la economía rosquilla, el Donuts Economics, ¿no? Muchos de estos resultados que os pongo ahí, el grupo los ha trabajado. El otro día salió, Jaime comentó un poco los resultados a los que hemos llegado con los modelos, y donde se veía que esas dinámicas de crecimiento verde y de business as usual pues daban lugar a no cumplir con los compromisos en términos de emisiones, y por tanto de reducir el deterioro ecológico, y que la única alternativa que avanzaba en esa dirección eran los escenarios de postcrecimiento, con una serie de medidas que ahora comentaré. Entonces, como veis, voy a tratar de introducir en en esta exposición general algunos aspectos que el grupo ha tratado, y bueno, pues mostrar un poco algunos de esos resultados también, ¿no? Claro, toda esta reflexión sobre el postcrecimiento está muy ligado a la aparición de los límites al crecimiento, al informe Meadows del año 72, que bueno, ya sabéis que bueno, se echó un montón fue muy criticado, en fin, por unos y por otros. Y al final, pues la ironía es que uno de los escenarios, que era el escenario central del informe de los límites al crecimiento, es el que mejor ha predicho lo que luego ha acabado ocurriendo en términos de consumo de recursos y de algunas otras variables. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto es una cierta ironía histórica y cierta venganza así poética, ¿no? Justicia poética, ¿no? En estos límites, cuando se plantea la reflexión sobre estos límites, hay un triple elemento, ¿no? Los límites ecológicos. Y fijaros, cuando hablamos de límites ecológicos ha habido una variación en el discurso, porque en los últimos 10 años aproximadamente hemos pasado de hablar de la escasez de recursos, que se sigue hablando, a hablar de los límites planetarios. Entonces, en ese cambio del discurso entre el énfasis en la escasez de recursos a hablar de los límites planetarios, pues ha tenido mucho que ver todo el trabajo del Instituto de Estocolmo de Resiliencia, que veis aquí, que nos viene a decir que ellos especificaron una especie de nueve umbrales que si traspasábamos pues iba a agravarse mucho la situación ecológica en el mundo, y de esos 9 umbrales, a principio bueno, establecieron 7, y luego han ido, en 2009 establecieron 7 umbrales, luego en 2015 siguieron con los 7 y ya habíamos traspasado 3, luego 4, en 2023 6 y en 2025 7 umbrales. Fijaros que en apenas 16 años
hemos más que duplicado el número de umbrales traspasados, es decir, de límites que hemos ya superado y que a partir de ahí pues entramos en problemas, ¿no? Desde el punto de vista económico también claro, desde el punto de vista incluso más convencional, ¿no? Las tasas de crecimiento de la economía mundial, del Producto Interior Bruto Mundial, han ido menguando desde los años 60. En los años 60 las tasas de crecimiento que tenía la economía mundial eran pues, del 3-4% y han ido descendiendo a casi la mitad. Y eso ha ocurrido también en el caso de los países ricos. Y esto no ha descendido mucho más, básicamente por la aportación de China y algunos países emergentes, que han moderado ese descenso. O sea que estamos en un contexto básicamente, si lo vemos así, a largo plazo, de cierto estancamiento y descenso de la tasa de crecimiento económico, y por tanto el crecimiento económico, incluso aunque lo pensemos en los términos más convencionales, al margen de todo, fijaros que es una herramienta que va perdiendo fuelle, en el mejor de los casos, insisto, que no es el que nosotros en el grupo defendemos o hemos manejado, ¿no? Y por último, pues también hay un límite al crecimiento desde el punto de vista social, y eso se ve porque, por una paradoja ya muy estudiada, ¿no? Un resultado que se observa que a partir de un determinado nivel de renta, pues los incrementos en los niveles, mayores incrementos en el nivel de renta están muy poco relacionados con incrementos en el bienestar de la población, que percibe la población. Y esto se ve aquí muy bien en bueno, no se ve muy bien, pero claro, aquí tenéis un montón de países, está la renta per cápita, pues aquí, y este es el nivel el grado de satisfacción que declara la población, ¿no? Pues fijaros que hay países con unos niveles de renta muy similares, pero con diferentes niveles de bienestar, y en cambio países con diferentes niveles de renta, todos estos, pero que declaran un nivel de bienestar muy similar. Es decir, que a partir de este nivel, fijaros, pues todos están aquí, pero pasar de un nivel de renta de $10.000 per cápita a un nivel de renta de $55.000 per cápita supone incrementar muchísimo la producción de bienes y servicios y la renta, con un costo ambiental muy fuerte, que en términos de bienestar pues arroja resultados bastante magros, ¿no? ¿Y de qué depende ese resultado? Pues cuando se pregunta a la gente de qué depende esas respuestas a las encuestas, dicen que en general ese nivel de bienestar depende pues en un 50% casi de las relaciones más cercanas, familiares, de pareja, etc. Y eso pues tiene poco que ver con el PIB o con la mercantilización. Bueno, de hecho si las mercantilizamos desaparecen las relaciones, ¿no? Si les ponemos una expresión en términos de renta, desaparecen las relaciones. Luego otra parte tiene que ver con la salud, y esa salud puede estar o no mercantilizada y por tanto depender de ese Producto Interior Bruto. Es decir, que hay un montón de aspectos que afectan al bienestar que están muy poco relacionados con el Producto Interior Bruto, ¿no? Esto mismo ocurre con la energía. Fijaros, con la energía también hay una saturación. Aquí está el consumo anual de energía en gigajulios y aquí está, por ejemplo, la esperanza de vida. Mirad, hay muchos países que están aquí que consumen esta energía, pero fijaros que tienen diferencias muy importantes en la esperanza de vida, de 50 años a casi 80 años. Y hay muchos países aquí que tienen una esperanza de vida muy similar y un consumo energético muy distinto. Es decir, que a partir de un determinado nivel de consumo energético, pues ya el resto, digamos que aporta poco a un indicador muy potente que es el de la esperanza de vida al nacer. Lo mismo ocurriría con el índice de desarrollo humano, es decir, que tenemos elementos de saturación, son las típicas curvas de saturación, ¿no? ¿Cuánta energía haría falta para una vida decente? Pues esto, por ejemplo, se lo plantearon algunos investigadores de Leeds y llegaron a decir, por ejemplo, que una vida decente exigiría, esto pues lo podemos un poco luego discutir, ¿no? Pero que una vida decente exigiría en 2050 entre 13 y 18 gigajulios por habitante y año. El consumo actual de energía está entre 5 y 200, es decir, que hay un rango de variación muy fuerte, ¿no? Y fijaros que este sería el consumo para una vida decente y todos estos están muy por encima de ese consumo, ¿no? De hecho, la mayoría. ¿Qué objetivo, por tanto, ya voy... ¿Cuánto? ¿Cómo voy? Bien. ¿Qué objetivo deberíamos perseguir para un poco tomar tierra, ¿no? Pues básicamente satisfacer las necesidades y el bienestar, que era eso justamente que representaba esa curva, ¿no? Y ahí siempre me ha parecido muy interesante la aportación que hizo en su día Manfred Lins, que es un investigador alemán, ya murió hace unos años,
donde él básicamente venía a decir que el bienestar es una combinación de tres cosas: de tiempo, de relaciones y de bienes, ¿no? Bueno, pues al final necesitamos bienes para satisfacer necesidades, necesitamos tener relaciones para que emocionalmente vivamos de manera más o menos equilibrada, y necesitamos tiempo para disfrutar de esas relaciones y de ese consumo de bienes, ¿no? Al final, ¿qué estrategia podemos utilizar para conseguir ese objetivo de lograr el bienestar y la satisfacción de las necesidades? Pues tenemos tres. Una es la estrategia del crecimiento, que es aumentar la producción de bienes y servicios. ¿Qué efecto tiene esta estrategia? Pues efectivamente aumenta los bienes, que es una parte de ese bienestar, pero en general lo hace a costa de disminuir el tiempo, porque si estamos trabajando muchas horas para producir muchos bienes, tenemos menos tiempo para disfrutar de esos bienes y tener relaciones con otras personas, o parejas o familia o más cercanos, ¿no? Entonces tiene ese inconveniente. Tenemos muchos bienes, sí, pero a costa del tiempo y de las relaciones. La otra alternativa sería el progreso tecnológico, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos bastantes paradojas, como la del efecto rebote que hemos comentado, y esto tiene un efecto contradictorio. A veces tenemos muchos bienes, pero depende del tipo de tecnología que suponen esos bienes, son muy exigentes en tiempo, además individualizado, y eso reduce las relaciones con el resto. Y bueno, toda la literatura sociológica y psicológica de los últimos 40 años ha puesto de relieve la soledad de las sociedades avanzadas tecnológicamente, etcétera, etcétera, y no parece que haya tenido mucho efecto sobre el bienestar de la población, en ese sentido. Y la otra estrategia sería la redistribución. Para cumplir ese objetivo, la otra estrategia sería la redistribución. ¿Y por qué es interesante esa estrategia? Porque distribuye bienes, es decir, hace que aquellos que no tienen bienes puedan acceder a bienes a través de la redistribución, libera tiempo, es decir, no nos obsesionamos con aumentar la producción, sino con tiempo para poder disfrutar esos bienes que se han distribuido, y obviamente fomenta las relaciones. Es decir, que la estrategia de redistribución es una estrategia, si queréis, mucho más potente para lograr este objetivo que las otras dos, ¿no? Entonces esto significaría replantear, como decía efectivamente Sara, ¿no?, al principio, qué, cómo y para quién producir. Esta es la pregunta gorda. Y además en todo ese contexto, todo lo anterior del poscrecimiento era que lo tenemos que hacer en ese contexto, ¿no? Para mí, si hubiera que sacar tres ideas claves de lo que sería esa estrategia de poscrecimiento, sería la primera: asumir los límites, no podemos seguir reflexionando de la misma manera. Segunda, tener muy presente que el elemento clave va a ser la apuesta por la igualdad. ¿Y por qué? Pues porque también sabemos que en las sociedades más igualitarias el nivel de bienestar es mayor, y por otra razón muy importante, que os la pongo ahí. Porque la igualdad es importante porque hay límites. Precisamente porque hay límites y no podemos producir todo lo que queramos, ni consumir todo lo que queramos, precisamente porque existe eso, la igualdad es fundamental. Esta es la clave. Y luego, claro, la democracia económica, es decir, que tengamos la capacidad para poder decidir qué, cómo y para quién producimos. Esto es la cosa gorda, ¿no? En todo ese contexto de ideología fusil que ha puesto de relieve antes Aurelia, ¿no? Entonces, para esa estrategia, pues objetivos como muy claros, ¿no? Primero, si el objetivo es satisfacer las necesidades, pues necesitamos indicadores, y el bienestar, necesitamos indicadores que reflejen eso. Y el Producto Interior Bruto, es decir, el valor de la producción de bienes y servicios, ¿no?, pues ya está muy claro, no cumple ese requisito, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahí en por qué no lo cumple, es muy conocido, ¿no? Entonces, si tenemos que prescindir de ese indicador, tendremos que plantear en la evolución de la sociedad y de la economía otras metas, ¿no? Pues metas básicamente contrarias, ¿no?, de reducción de nuestro impacto con redistribución para cumplir el objetivo de satisfacer las necesidades, ¿no? Tendríamos que plantear que no que aumentara el Producto Interior Bruto, sino que redujéramos la huella ecológica, que redujéramos la desigualdad, y ahí hay indicadores como el índice de Gini o el 80-20, ¿no?, y mantener un suelo de gasto social que permita precisamente cubrir o satisfacer esas necesidades de manera equitativa, ¿no? Y para ello, pues también necesitaríamos sistemas de información y de contabilidad nacional que respondieran a esas otras prioridades. ¿Os imagináis cómo sería la política económica si en vez de simplemente apostar porque tenemos que aumentar el nivel de producción y de bienes y servicios, apostáramos por todo esto de aquí? ¿Qué tipo de políticas, qué recursos destinaríamos a eso? ¿Cuáles serían los resultados? Serían muy diferentes. Esas políticas, además, fijaros que incidirían en
actividades que ahora consideramos de baja productividad, ¿no? Pues como la educación, y lo pongo entre comillas, la sanidad o los servicios sociales. ¿Por qué son de baja productividad? Y eso no es ningún demérito, porque son actividades que dependen del tiempo y de la calidad de la atención. No creo que nos interese tener médicos muy productivos que atiendan a 600 pacientes a la hora, o que operen a 20 pacientes en media hora. Nadie querría eso y serían súper productivos. O que maestros o profesores prestaran el servicio educativo a 200 alumnos por hora, ¿no? Pues eso, claro, eso es muy productivo, pero eso, desde el punto de vista del bienestar y del objetivo que nos hemos planteado, pues sería nefasto, ¿no? Ejemplos de políticas de poscrecimiento, pues se han analizado tanto dentro del grupo, tanto la revisión de muchos estudios que han intentado modelizar este tipo de políticas, reducción del tiempo de trabajo, renta básica, trabajo garantizado, impuestos, cambio estructural, reformas fiscales, servicios públicos potentes, etcétera. Y en general lo que se observa es que aparecen como dos ventajas cuando se plantean la simulación de estas políticas al futuro, ¿no? Primero, que reducirían la desigualdad y los recursos, en términos de recursos, y de capacidad, y por tanto aumentarían el bienestar de la población, y suelen ser menos agresivas desde el punto de vista ambiental, todas estas políticas decrecentistas, no suelen ser bajas en carbono. Ahora bien, y aquí viene la dificultad, cuando hemos empezado a ver qué efectos están teniendo aquellos países que adoptan muchas de estas políticas y en qué contexto, aparece un aspecto que es un poco paradójico, y es el siguiente. Mirad, muchas de estas políticas públicas han dependido de recursos que proporcionaba el crecimiento económico, y en muchos de estos países se han dado estas políticas con tasas de crecimiento económico muy importantes y por tanto con recursos abundantes para adoptarlas. Claro, cuando nos planteamos un debate sobre cuál es la relación entre el poscrecimiento y el estado del bienestar, en ese debate sobre cuál es la relación entre el poscrecimiento y el estado del bienestar aparece lo que se ha llamado la hipótesis de la sinergia. Se ha dicho, bueno, pues para enfrentar esta problemática social y ecológica, los que tienen una mejor predisposición a resolverla son los estados del bienestar socialdemócratas y los nórdicos, básicamente. ¿Por qué? Porque en los nórdicos pues hay unas políticas de servicios públicos muy importantes, ¿no? Hay unos niveles de desigualdad mucho menores de los que hay en el resto de Europa y en Estados Unidos, y por tanto cuando se plantea lo de la transición justa se dice, bueno, pues si somos capaces de adoptar estas políticas que son menos intensivas en uso de energía y materiales y de emisiones, y a la vez lo hacemos con planteamientos de mayor equidad social, pues podríamos resolver la ecuación, ¿no? Bueno, pues lo que hemos observado es que en general, en la actualidad, no quiere decir que esa hipótesis no se cumpla en el futuro, pero en la actualidad pues no se cumple esa hipótesis. ¿Por qué? Pues porque los estados de bienestar, los nórdicos, pues tienen los mejores resultados en términos de indicadores sociales, pero los peores resultados en términos de huella de materiales, emisiones, etcétera, porque se apoyan sobre un fundamento que fundamentalmente son países con mucha renta, con mucha capacidad de consumo y, ojo, el grueso de esa huella material no la generan dentro, se la están generando fuera, ¿vale? Son consumos que dependen de recursos del resto de los territorios. Y ya acabo. Fijaros, si nos preocupa, esto ha salido mucho, lo de la rosquilla, ¿no? Si nos preocupa estar en este espacio justo y seguro, que no superamos los límites ecológicos y no estamos por debajo del suelo social, ¿vale?, de la estratificación social, pues cuando esto se ha aplicado, a ver cuántos países lo cumplen, pues fijaros que tendríamos que estar aquí. Si lo hiciéramos bien, tendríamos que estar aquí. Cumplimos todos los estándares sociales y no traspasamos ningún límite ecológico. Bueno, pues mirad, ninguno está aquí, el grueso de los ricos están aquí, cumplimos lo social, pero en términos de límites ecológicos, pues somos un desastre, ¿no? Fijaros, el desafío es ir hacia allá, ¿no? Bueno, y ya termino. Si puedo, un minuto, y ya termino. Consideraciones finales. Bueno, durante estas últimas semanas, bueno, la semana pasada tuve una charla con un título tremendo, estuve pensando algunas cosas sobre cómo pensamos, o sea, cómo reflexionamos políticamente, o cómo podríamos reflexionar políticamente ante una mezcla muy tremenda entre lo que decía Aurelia de la ideología fósil, lo que
lo que ha supuesto el neoliberalismo y este tecnocapitalismo en el que estamos viviendo, y la cuña del poscrecimiento, ¿no? Y le cayó en mis manos, y además me ha parecido una de las mejores cosas que he leído últimamente, un opúsculo muy breve, unas 100 páginas, de un digamos, un pensador artista alemán, Jan-Philipp Kindler, que tiene 29 años y es un libro que veis el título, aparte del título de que sea más o menos, en fin, bueno, simpático, ¿no? Es un libro que está muy bien escrito, una prosa muy fresca, dice cosas muy contundentes y muy bien estructurado. Entonces, en este librito de A la mierda con la autoestima, dame de lucha de clases, él planteaba, básicamente, si tenemos que decir qué hacemos en este escenario, pues lo primero es que solos no podemos hacer nada. Esa es la primera cara. Solos no podemos hacer nada. Vamos a dejarnos de pensar que la salida a esto es una salida individual, porque eso es una de las cosas básicas que quiere el neoliberalismo, que pensemos que las salidas son individuales y que, por tanto, si no salen las cosas es responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros. Entonces, solos no podemos. Y para vencer a ese virus neoliberal, ¿no? Pues tenemos que pasar de esta idea de que solo existen individuos y que los problemas y las salidas a cualquier atolladero en el que nos encontremos pues son salidas individuales, ¿no? A escala internacional, fijaros que tenemos un elemento de polarización bestial, ¿no? Ahora, en vez de discursos no recuperar entre países, lo que estamos es armando bloques para luchar entre nosotros. Esto realmente es pues una degeneración de las prácticas y del discurso político de los últimos años muy sangrante, ¿no? Y luego, a escala individual y social, que es lo que plantea este pensador alemán, ¿no? Es la necesidad fundamentalmente de repolitizar todo. Y claro, repolitizar es encontrarnos con los otros en objetivos comunes. Y él habla de repolitizar la vida, juntarnos para poder cambiar el mundo ahora, repolitizar la pobreza, la felicidad, la crisis climática, la izquierda y la vida buena. Fijaros, claro, eso implica también que dejemos también de mirarnos un poco los ombligo, ¿no? Y bueno, esto está muy bien contado en ese librito que os recomiendo. Y quería terminar simplemente con esta cita que resume un poco el asunto y además así nos venimos un poco arriba. La política de la vida buena no va a conseguir lujos, no va a conseguir lujos y excesos para todos, sino que se esfuerza por crear un sentimiento de seguridad colectiva. Hay millones que se esfuerzan cada día para sacar adelante una vida normal y no obstante no logran superar las dificultades. Debido a las pésimas condiciones de partida que les han tocado, ven drásticamente reducido su acceso a la vida buena y se les hace además responsables de ello. La vida buena debe ser conquistada para todos: infraestructura, salud, servicios sociales. El trabajo arduo de las personas en esta sociedad es, en su conjunto, demasiado grande para caer. Too big to fail. Si cayera, por ejemplo, debido a una huelga general en sectores y áreas socialmente cruciales, el mundo, tal y como lo conocemos y deberíamos dejar de aceptar, quedaría patas arriba. Hagamos que suceda. Gracias. Vamos ahora a tener un debate, así que si queréis coger Aurelia, coger las sillas. Pues si queréis tenemos ahora 20 minutitos para las posibles preguntas, debates, opiniones que hayan podido surgir con estas intervenciones. ¿Sí, David? Gracias a los dos. Una cuestión para Aurelia, muy rápido.
En esta dicotomía que has planteado entre países exportadores de energía e importadores, ¿cómo sitúas históricamente a Estados Unidos? Como un ejemplo curioso, ¿no? Un país que primero era exportador, luego fue importador, luego aparentemente exportador. ¿Cómo sitúas un país hegemónico, entre comillas, en esa dicotomía? Bueno, no, de hecho no, exportador no es, o sea, es que, claro, Estados Unidos en el mundo fósil, de todo esto que os contamos muy rápido, aunque es en parte gran hacedor de ello, claro, es en Estados Unidos produce petróleo y emplea petróleo y ha estado fuera del mercado internacional. De hecho, cuando se configura este orden internacional en los años 20, se crean las 7 hermanas, lo que se acuerda es que todo eso vale para todos menos para Estados Unidos. Y hasta los años 70 Estados Unidos no empieza a comprar petróleo fuera y hasta el 2015 no empieza a vender fuera. Entonces, es como un primo inter pares que, como tiene capacidad, pues tiene capacidad de influencia. Entonces no es otra cosa, es que en su momento, es decir, después de la crisis de los 70, o sea, cuando se crea la Agencia Internacional de la Energía, en el año 74 creo que es, pues claro, él crea eso porque bajo esto se crea un paraguas de países consumidores, pero que es como un organismo multilateral para proteger lo mismo, porque ¿qué es lo que hace con esto? Lo que hace con esto es que tiene un instrumento más potente para gestionar que si el precio del petróleo no juega a su favor, al menos no juega en contra. Sí. Una pregunta para Óscar. La vida buena y, claro, para no rebasar los límites planetarios y yendo por la igualdad, claro, ¿cuál es la vida buena? Y si esa vida buena, ¿qué niveles tiene? ¿Sería aceptado por las sociedades más avanzadas y más prósperas? Porque claro, si hay que reducir, es decir, hay que rebajar y volver otra vez a ir hacia adentro en esos límites que hemos pasado. Sí. No, claro, esto no va a ser... todos estos procesos no van a ser indoloros y van a ser complicados. Y de hecho, bueno, pues hay como dos formas siempre, ¿no? Yo creo que vamos a escenarios donde eso va a ocurrir, esos menores niveles de consumo en muchos casos van a ocurrir sí o sí por dinámicas ya que están más allá de nuestro control, y el asunto es si vamos a dejar que eso se resuelva de manera más o menos antidemocrática, ¿vale? por la fuerza, o se resuelva de manera más o menos ordenada y democrática, ¿no? Esa es una primera cuestión, pero claro, ahí va a haber un conflicto social pues bastante evidente, ¿no? Pero fíjate, yo creo que la clave está en que en vez de dedicar esfuerzo, tiempo, mentes a pensar cómo podemos resolver esa ecuación para nosotros y para el conjunto del mundo, pues en general el grueso de los recursos básicamente se emplean en tapar ese conflicto o en generar la ilusión de que ese conflicto no va a ocurrir. Entonces, esto es lo verdaderamente, digamos, peligroso. Es que retrasamos la discusión, retrasamos la toma de decisiones en esa línea, que van a ser decisiones complicadas, y lo que hacemos pues fundamentalmente es generar insisto, yo creo que la ilusión de que vamos a poder seguir igual, con ligeros retoques, bueno, o más o menos ligeros retoques, y en ese escenario yo creo que ya no deberíamos de seguir planteando las cosas, ¿no? Y luego también es verdad, o sea, creo que tenemos que aceptar que en las sociedades actuales hay un nivel de despilfarro muy importante. Yo recuerdo en los años, en los años 80 había unos economistas que yo les leí en los 90,
que hablaban en el caso de Estados Unidos, de la economía del despilfarro, Bowles y todos estos, ¿no? Los radicales norteamericanos, ya en los años 80, y ponían ejemplos alucinantes en los años 80, del nivel de despilfarro que tienen nuestras sociedades. O sea que la primera, fijaros, el primer peldaño que sería, vamos a reducir el despilfarro aunque sea en el mismo sistema económico. Vamos a reducir el despilfarro aunque sea en el mismo sistema económico, que ni siquiera a veces lo hacemos, ¿no? Y luego asumir que a veces se puede vivir mejor y bien con menos, que no tenemos por qué plantear que siempre se puede vivir mejor con más, ¿no? Pero eso ya sería, si quieres, la segunda parte, ¿no? Pero es que ni siquiera adoptamos el primer peldaño de decir, bueno, estamos en sociedades hiperdespilfarrantes, ¿no? Y ni siquiera nos planteamos reducir los niveles de despilfarro, ¿no? Sí. A propósito de lo que estáis hablando, yo mi formación es como economista, entonces tiendo a ver las cosas desde ese punto de vista. La idea que estás transmitiendo sobre el despilfarro de la sociedad era, en los años 80 estaba circunscrita a sociedades muy concretas. En concreto, el ejemplo que se ponía siempre era la sociedad americana, porque la sociedad americana tenía todos los problemas que se podían tener, lo único que alimentaba la máquina ese hospital con un montón de recursos que en aquel momento todavía eran abundantes y baratos, que si no los tenía él, los cogía de otro sitio. El problema que a mí me preocupa es que el resto del mundo ha adoptado el modelo americano, en lugar de ir hacia un modelo y esas cosas en el cual se vieran los fallos del modelo americano y se corrigieran. Y el segundo fallo, o los dos siguientes fallos que yo veo, es que siempre que se plantea el modelo de crecimiento, se plantea desde el punto de vista del mínimo común divisor. Es decir, vamos a poner un mínimo y esas cosas para todo el mundo y eso lo vamos a llamar vida buena. Pero eso a mí me suena mucho a lo que sucedía y esas cosas en el otro lado del telón de acero. O sea, es decir, vamos a crear una sociedad comunista en la que todo el mundo tenga un mínimo y entonces le vamos a garantizar a todo el mundo y esas cosas una casa, la calefacción y la electricidad. Pero el resto va a ser una mierda de vida respecto a los estándares modernos actuales. Entonces, tú a mí me das una casa, me garantizas una casa de 40 metros cuadrados, me garantizas que no me voy a morir de hambre y me garantizas que voy a tener electricidad para que yo te siga sirviendo como factor de producción, que era realmente lo que sucedía esas cosas en los países al otro lado del mundo. Entonces yo me planteo si puede existir un modelo digital, no de crecimiento, si quieres llamarlo de esa manera, o de estabilidad, en el cual las sociedades que ya han alcanzado un desarrollo como la española, que bueno, la española yo creo que ahora es una sociedad muy desequilibrada, es decir, considero que tiene una gran parte de los defectos que tenían las sociedades americanas en los años 80. Pero pongamos la sociedad española de los años 90, que era una sociedad mucho más equilibrada que lo que es ahora, y tenía una buena calidad de vida. ¿Por qué no podemos mantener esos estándares con la tecnología actual que nos permitiría reducir muchísimo el despilfarro? Y el segundo factor que yo veo es no existe nada dentro de la política pública que lleve hacia frenar el despilfarro. Es decir, es todo un modelo completamente hipócrita desde mi punto de vista. Es decir, la idea que a ti te transmiten es que tu coche con 10 años es un coche viejo. Lo tienes que tirar y comprar uno nuevo. Uno nuevo que probablemente ya está diseñado para que no te dure lo mismo que te iba a durar el anterior modelo. Nos hemos acostumbrado, o sea, uno de los ejemplos era la Unión Europea pretendía, no sé si al final se aprobó o no, sacar una ley sobre la posibilidad o la obligación de que todos los fabricantes garantizaran que se pudieran reparar los aparatos electrónicos, pero al mismo tiempo pretendía aprobar una ley por la cual tú no podías reparar un coche que tuviera más de 10 años de antigüedad. Entonces, me planteo esa dicotomía y esa dicotomía es la que realmente me preocupa. Estamos yendo hacia un modelo de hacer cosas muy hipócrita, en el cual la inspiración, en el caso de los modelos más extremos de crecimiento, es directamente comunista y creo que tienen asociados un montón de problemas a nivel social, por ejemplo, y por el otro lado lo que estamos viendo es un modelo digital de élites, en el cual no se frena para nada esas cosas en el despilfarro y lo que se hace es que incluso se fomenta. Si me permites. Quizás me he explicado relativamente bien solo, o mal, más bien. Casi. Creo que muchas veces se cae un poco en una falacia cuando decimos que el crecimiento del PIB viene asociado a mejor bienestar en los términos como occidentales y capitalistas, pero es que eso no se da en el total de la sociedad. O sea, también, y con todo el respeto, aquí somos muy privilegiados,
porque la mayor parte de nosotros somos burgueses o somos gente que si no es profesor titular, o sea, es decir, si no es un funcionario, tiene una cierta estabilidad, pero es que se nos olvida que este capitalismo y este sistema económico deja a mucha gente fuera. ¿Qué pasa? Que se ven como males que tendrían que estar dentro del sistema. Entonces, a lo mejor también muchas veces cuando hablamos de sociedades occidentales que evolucionadas, donde en teoría se vive bien y no queremos perder estos estándares de vida, tenemos que tener un poco en la cabeza que somos muy privilegiadas todas nosotras de tener un techo, cuando en Valladolid a día de hoy siguen desahuciando a gente en la calle y los jóvenes, creo que no se pesa para nadie, están en situaciones súper precarias la mayor parte de ellas, o sea, empezando por nosotras que estamos en la universidad. Entonces, también cuando hablamos del norte, tener en cuenta que no todo el norte y que muchas veces hablamos desde una situación de privilegio. Perdón, pero me parece importante que hablamos siempre en términos generales y creo que no procede. Pero quizás eso es lo que yo llamo el máximo común multiplicador, es decir, que se pudiera aspirar a que la mayoría de la población tuviera un nivel de comodidad equivalente a ese. Bueno. Que es lo que yo no considero que no sea realizable. Es decir, nuestros padres mayoritariamente alcanzaron ese nivel de comodidad. Somos nosotros, la generación actual, la que tenemos un problema para mantener ese nivel. A ver, simplemente, yo diría que hay como dos cosas. Una, que hay que ver el cuadro completo. Y lo que hemos denominado nivel, habiendo muchas desigualdades dentro de la sociedad española y de la sociedad europea y de la sociedad norteamericana, que es todavía más desigualdades, lo que tenemos que tener claro es que una parte muy considerable de los bienes de consumo de los que disfrutamos desde después de la Segunda Guerra Mundial, así de claro, se apoyan en la extracción masiva de recursos del resto del mundo en condiciones muy privilegiadas para nosotros y bastante negativas para ellos. Entonces, cuando se dice queremos mantener esto, es que parece que no nos damos cuenta de que lo que significa querer mantener esto. Por ejemplo, por ir a ejemplos muy claros, nosotros tenemos un móvil ahora y la gente cambia de móvil cada poco tiempo. Claro, el que la gente cambie de móvil cada poco tiempo o el que nosotros consumamos muchas de las cosas que consumimos en la actualidad se apoya fundamentalmente porque en Asia hay personas que por el mismo trabajo, en vez de cobrar 100, cobran 10, ¿vale? Y por eso nosotros podemos cambiar de móvil cada X. Si por ese mismo trabajo esa persona cobrara el sueldo medio español, ya simplemente con eso, ya el nivel de consumo y bienestar del que parece que disfrutamos sería bastante diferente, ¿vale? Y la transferencia de renta que se producía también sería muy importante. Entonces, que tengamos presente que cuando hablamos de que mantener el estado actual de cosas porque consideramos que es mejor que en otras épocas, que sepamos lo que eso implica y a costa de qué lo estamos haciendo. Porque eso en general se nos olvida, ¿no? De modo que yo creo que en esa reflexión que planteabas tú bueno, aparte de que no me gusta mucho eso de utilizar la palabra comunismo como un insulto y tal, pues bueno, como no lo comparto, pero bueno. No, que ya, no, tranquilo. No, lo planteaba desde el punto no, de vista que ya, de sí, cuando sí. tú analizas las sociedades Sí, te he entendido, no te preocupes. Quiero decir, yo creo que nadie, ningún autor de lo que podríamos llamar el poscrecimiento o el decrecimiento, creo que esté diciendo que hay que someter dictatorialmente a la población a ese. Nadie lo está ahí. Es más, yo creo que en general, y esa opción existe, ¿no? Esto es lo que se ha llamado ecofascismo, pues en general se es bastante crítico con eso porque se ha aprendido de las experiencias previas. Entonces, como que no me cuadra que se esté diciendo eso. Yo, si me tuviera que quedar con algo de todo lo que os he dicho antes, me quedaría simplemente con la frase de que la igualdad es importante porque estamos en un contexto de límites. Y eso tiene pocas vueltas. Vamos a gestionar eso de la mejor manera, lo más democrática, lo más justa, etcétera. Y eso exige mucha experimentación social, mucho tiempo para deliberar, muchas cosas. Pero en vez de centrarnos en todo eso, pues nos centramos en pijadas, si me permitís. Estamos perdiendo el tiempo en pijadas. Claro que esto es el gran debate, o sea, esto es el gran debate y la gran transformación. En vez de destinar recursos, tiempo y personas a eso, estamos en tontería. Por ahí, si queréis.
Gracias porque nos hagáis reflexionar. Yo cada vez que te oigo hablar a ti, Óscar, no te había oído nunca, pero a Óscar sí, salgo llorando. Has dicho una cosa importante, sí, salgo llorando. Más que salir ilusionado, salgo llorando. Has dicho que hace 30 años hubieran podido empezar a pensar, y yo ahora quiero preguntaros, en el contexto actual de hipercomunicación, porque hace 30 años prácticamente mucha parte del planeta no sabía lo que estaba pasando más allá, y en el contexto de post-pandemia, que también es un cambio de los hábitos de consumo, del paradigma social, de que la gente ve que no hay futuro, y ante esa situación de que no hay futuro, esa igualdad que tú estás planteando, que es una igualdad que todos la pensamos en el momento, y en realidad lo que pensamos en el momento, pero también en el tiempo, tiene que ser mucho más difícil todavía, porque habrá mucha más gente diciendo en un plan egoísta, Claro. a viajar en aviones a cualquier sitio del mundo, porque total, para lo que me queda en el convento, ya está, ¿no? Sí, claro. Vale. Y había otra pregunta por ahí detrás. Sí, vamos a ver. Dado que las estructuras políticas siguen manteniendo políticas crecentistas, tanto las que son de izquierdas como las de derechas, y por otra parte tenemos un virus instalado en los países del norte, que es el virus del modo de vida imperial, no sé si tenemos tiempo para hacer algo. Desde luego yo creo que contando con las estructuras del Estado va a ser imposible, porque no hay ninguna transición, lo sabemos todos. Aquí hay una adición, ¿no? Fresol lo explica muy bien cuando dice que es más fácil salir quizás del capitalismo que del capital. Entonces, entre que no tenemos tiempo, yo creo, porque no queremos ver que los límites temporales ya los hemos sobrepasado, porque en estos momentos miramos al tercer mundo y tenemos Bolivia sin diésel, que está peor que hace 30 años. Cuba está con apagones en parte de sobre todo la zona de Oriente, con 4 horas de electricidad al día. Ecuador está con graves problemas, el norte de Argentina igual, y en África no. Madagascar acaba de reventar, y en Madagascar ha reventado porque no tenían agua ni electricidad, y la gente ha salido. Entonces, bueno, yo creo que el colapso ya está, lo que pasa es que está lejos. Entonces, mientras no llegue la Gran Vía, pues la gente aquí vamos a seguir mirando para otro lado y va a ser muy complicado. Entonces, el qué hacer, yo sé que no lo sabe nadie sabe qué hacer, pero quizás tendríamos que pensar qué no hacer o con quién no trabajar, porque si con las estructuras del Estado parece que no vamos a ninguna parte, porque siguen hablando de crecimiento y de transición energética y una serie de películas que todos sabemos que son falsas, a lo mejor habría que mirar de otra forma a ver con quién trabajamos o qué vamos haciendo, porque por lo menos en la crisis griega que yo la viví un poco de cerca, sí pude ver que con experiencias concretas en el terreno, solventando lo que el Estado había dejado de hacer, tanto a nivel sanitario como de energía, como de abastecimiento de alimentos y tal, eso es lo que creó una efervescencia social muy importante, porque la gente se dio cuenta de que podía hacer cosas por ellos mismos. Entonces no lo sé cómo lo piensas, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? No, claro. Si quieres que hagan alguna otra pregunta más, y luego contestamos si quieres antes. Marga, si quieres. Jaime, me había dicho. Y también eso que decíais, un poco esa idea de que tenemos que reducir nuestro consumo para meternos dentro de la rosquilla, ¿no? de los límites planetarios y demás. También tenemos que pensar en lo que dice Toño, todos esos países que han nombrado que están mal han pasado ya su pico de petróleo, ¿no? O sea, Ecuador empezó a caer como productor, Bolivia, y que tener en cuenta que aunque ahora mismo estemos, digamos, entre los privilegiados, Europa está muy mal. O sea, Europa tiene muy pocos recursos propios. No tenemos un ejército como el norteamericano, y si empezamos a gastar en el ejército, pues también esto es una traba. Y Europa tiene mucha población, mucho consumo y muy pocos recursos. O sea, que vamos a ponernos en mentalidad de pobre, ¿no? Como decía antes, en vez de mentalidad de rico que generosamente cede a los pobrecitos. No, es que o decrecemos bien o nos volvemos más austeros y más eficientes en todos nuestros modos de vida, o nos vamos a ser de los que más batacazos se llevan, o por lo menos el batacazo psicológico, ¿no? Que no estamos preparados como estamos haciendo. Bueno,
no, yo tampoco tengo mucho de las cosas que se han dicho. Pues a ver, claro, es que bueno, en relación a lo que aquí se planteaba, ¿no? Bueno, es que el problema es el capitalismo, es decir, ese es el problema. Entonces, el decrecimiento no es posible en el capitalismo, porque el capitalismo vive, si entendemos por decrecimiento, menos, o sea, también yo ahí creo que no, que todo, no digo vosotros, al contrario, pero que hay que hacer un esfuerzo también en conceptualizar las cosas y decir, porque es el crecimiento y parece que yo qué sé de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en realidad, el primer problema es ese. El segundo, efectivamente, si llegamos a los límites, como dices, es la igualdad. Bueno, es que si llegamos a los límites pueden pasar dos cosas. Lo que ya está pasando, y perdonar, ya me pongo, que es el ecofascismo, que ya lo es decir, vamos a hacer que como hay menos, pues unos cuantos lo tengamos y el resto pues ya está, y ya está, ¿no? O lo que creo que apuntaba Óscar, ¿no? Que es, bueno, pues vamos a hacerlo de forma democrática, de forma consensuada, todo esto, ¿no? Entonces ahí yo creo que un poco ese es el discurso, ¿no? Claro, también ya sé que es muy distinto y como no estábamos, pues no podemos saber cómo era, pero un poco respondiendo a esto, yo me estaba imaginando, ¿no? ¿Qué diría un capitalista del siglo XIX cuando los obreros le decían que tenía que haber una jornada de 40 horas y que el trabajo se tenía que pagar y que la seguridad social, etcétera? Y seguro que decía que esto se hundía porque no podían vender más, ¿no? Y yo creo que un poco lo que también ha planteado, bueno, perdona, que estoy interpretando lo que tú has dicho, pero pues lo que ha interpretado, y justamente lo que al final ha salido, que es menos de esto y más lucha de clases, es que a lo mejor es recuperar, o sea, el decrecimiento vale, pero que es repolitizarnos. Y una cosa que me ha llamado la atención es un apunte pequeño, que es ayer en el año de la Dana, no sé si el programa que había en Televisión Española, ya había de los documentales, bueno, del noticiero que había como documentales, y se entrevistaban unos chicos jóvenes, no sé si alguien los vio. Está ahí delante de un puente, estaban, ¿no?, delante del Barranco del Pollo, supongo que era, y era un chico joven, y me llamaba la atención porque lo que decía, yo me daba cuenta que estaba en casa, que estaba solo, que no sé qué, y solos no podemos, o sea, ¿no? Esa cosa de la repolitización, ¿no? O sea, de alguna manera, y que yo creo que en este momento esta es la clave, o sea, la clave, y yo que no he sido muy amiga de los decrecionistas en alguna cosa, es porque no ahora, y además yo creo que hoy me ha gustado mucho, Óscar, cómo lo has planteado, pero que ese discurso depende de cómo remite a la individualidad del no consumir, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí siempre me ha entonces un poco la idea es es que el problema ahora es eso, es el problema. Entonces el problema no es el decrecimiento, el problema no es el límite de los precios, el problema es el capitalismo. Entonces a partir de aquí, entonces a lo del Estado ahí, como yo soy de política económica, pues estamos siempre divididos, tenemos una esquizofrenia, ¿no? Porque justamente el otro día yo estaba pensando, el gran problema de la Unión Europea es que no tenemos Estado, porque un Estado al final tiene capacidad de decisión, capacidad de actuación, capacidad de legislación y sin eso, pues también allí ya sé que eso es la gran debate entre, digamos, el anarquismo y otras cosas, pero que también así, bueno, como nadie me ha preguntado nada a mí, pues yo opino sobre esto lo que yo pensaba. Sí, vamos, por contestar muy brevemente, yo creo que hay dos elementos, ¿no? Uno es el qué instrumentos tenemos para caminar por esta senda, y hay un debate importante sobre si un instrumento tiene que ser el Estado o no. Yo ahí soy más laico, yo creo que hay que verlo según por lenguaje clásico, según la correlación de fuerzas. Entonces, claro, evidentemente, pues ahora mismo no tenemos una correlación de fuerzas razonable para que el Estado empuje hacia la defensa de los intereses de los más débiles y a defender un planeta habitable para todos, ¿no? Yo ahí insisto que soy más, no lo excluyo por principios, y soy un poco más laico, ¿no? Y luego un aspecto que bueno,
por insistir un poco en esto de la repolitización, que a mí me parece como clave, ¿no? Es que hay tantos aspectos de la vida que verdaderamente tendríamos que repolitizar, y cuando se repolitizan efectivamente se ve que se abre un camino que es realmente sorprendente. Bueno, en el librito este he hablado de algunos, de repolitizar la pobreza, la crisis climática, bueno, varias cosas, ¿no? Pero el aspecto así realmente notable de todo ello es que justamente nos permite ver que hay cosas que afectan a nuestro propio bienestar, que no dependen de nosotros y que justamente dependen de la relación que establecemos con el resto. Porque en general pensamos que básicamente el principal foco de satisfacción individual es aquello que solo podemos disfrutar de manera individual, solo nosotros mismos, excluyendo al resto. Y esto, la repolitización de muchos ámbitos de la vida, nos pone de relieve que incluso desde esa perspectiva más egoísta, muchas de las cosas buenas que nos pueden pasar, nos pasarían si estuviéramos con el resto. Eso es la clave. Y claro, eso es mucho, porque eso es el gran meollo, ¿no? Y a mí lo que me cabrea es que perdemos mucho tiempo. En vez de avanzar por ahí, bueno, no es que perdamos, es que todo el mecanismo de incentivos está justamente orientado a lo contrario. A que si te va mal es que eres un vago, no te esfuerzas, no sé qué, tal, te lo mereces, al final te lo acabas mereciendo y acabamos todos culpabilizados, y entonces así no transformamos nunca nada, ¿no? Entonces ese virus ahí que yo creo que fue una de las características del neoliberalismo. O sea, Thatcher, cuando dijo lo de no existe la sociedad, pues es que era muy clara. Ella sabía muy bien que cuando la sociedad funciona como sociedad, los privilegiados se echan a temblar. Entonces, claro, por eso hay que minimizar esa posibilidad de que la sociedad se organice, en defensa del conjunto, ¿no? Pues, si os parece, solo por acabar con una nota un poco más alegre, la juventud... alegre, ¿no? Hombre, repolitizar es muy alegre. Es muy alegre, sobre todo para los que tenemos una cierta edad. Y así como esperanzadora, entonces, o sea, yo creo que sí que ahora por parte de la juventud hay cierta juventud que sí que está volviendo a politizar todo, a poner el valor de la colectividad en el centro, a luchar por un futuro, sobre todo porque yo creo que es como que más crudo lo vemos, entonces que se está empezando a hacer, esperemos. Y nada, con esto, que van a venir a echarnos en breves, si os parece, cerramos esta sesión y cerramos las jornadas. Muchísimas gracias de nuevo por venir a todas, o sea, han sido 2 semanas fantásticas, así que nada, miren, ¿están bien? Sí, ¿no? Si es que no falla. Pues nada, muchísimas gracias por venir.